Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, El Habituallamiento. Y bueno, saludado una vez más a mis compañeros David Barranco, Javier Sola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludamos también desde aquí a Raúl y a Chema Árguedas, que en este aspecto no han podido estar con nosotros en este episodio, pero bueno, tenemos hoy a un invitado muy especial. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historia del deporte, vamos a hablar de los antecedentes del ciclismo un poco, hablaremos un poquito de antecedentes de historia con un gran profesional como es Juan Antonio Simón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerte por aquí, Juan Antonio. Me gustaría hacerte una pequeña presentación, ya que el placer es nuestro. Siempre decimos que todos nuestros invitados son invitados de guión, pero una vez más así es. De hecho, Juan Antonio Simón es licenciado en Historia y Documentación, doctor en Humanidades y ha trabajado como profesor en la Universidad Carlos III y además también en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente es profesor de Historia del Deporte en el INEF de Madrid y sus principales líneas de investigación están centradas en la historia social del deporte en España contemporáneo, Juegos Olímpicos, relaciones internacionales y diplomacia durante el franquismo, fútbol, que ahora nos contarás si quieres un poquito de tu pasado futbolero también, si te parece, política, identidad nacional. Bueno, en este aspecto es presidente electo de la Asociación Europea de Historiadores del Deporte. Así que bueno, yo creo que la presentación lo dice todo. Bienvenido al podcast. Esto queremos que, sobre todo como te hemos dicho ante Petit Comité, y siempre se lo decimos a nuestros invitados, que queremos que te lo tomes como un café entre amigos, una conversación distendida, que pasemos un buen rato, un buen momento. Así nada, todo tuyo. Yo creo que aquí el que más lo conoce, nosotros tuvimos la gran suerte de tenerlo en la presentación del libro en la Europea, ¿correcto? ¿No, Sí, David? Claro que sí. Así fue. Y ayer, bueno, ayer Del libro pudimos no, verlo. del bestseller, perdona, del bestseller que tenéis, ¿no? ¿Te refieres? No, la verdad que no sé, ni luego nos tiene que comentar Chema, pero no sabemos ni cuántas copias se han vendido ya, con lo cual, bueno, muy agradecido desde aquí a todo el mundo que lo está comprando. David, no sé si tienes que aportar algo ante Juan Antonio, cuéntanos un poco, ya que tú has compartido mucho. Estuvimos un poco después de la presentación del libro, pues hablando un poco con él y nada, pues le comentaba la posibilidad de, pues eso, estaba Raúl, que yo creo que le hubiese gustado mucho estar aquí, pero está en Ichulia y de hecho Raúl dijo, joder, pues vamos a invitarle, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos de cosas del ciclismo, que aquí muchas veces hablamos mucho de entrenamiento, pues eso, de preparación física, de una serie de cosas que, joder, que el ciclismo tiene más cosas, ¿no? Y yo siempre recuerdo un poco esa asignatura un poco de historia en la universidad, que era como, ¡buah! Historia del deporte. Bueno, que aquí los tres que estábamos hemos pasado por ella. Y muchas veces Simón pues me ha sabido enseñar un poco esa parte de diferente, ¿no? De que la historia depende cómo la cuentes y de quién te la cuente, sobre todo, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y él, sobre todo, lo que tiene es una característica que es muy pasional contando las cosas y yo sí que creo que nos puede aportar aspectos incluso interesantes desde un punto de vista del ciclismo, del deporte, que yo creo que es interesante que la gente conozca, ¿no? Aquí nos vamos a centrar un poco más en el ciclismo, que es lo que venimos a hablar. Bueno, yo si queréis hablo un poco del fuego. Yo tengo la suerte de que le conozco un poco más a nivel personal, porque bueno, le considero uno de mis amigos, y él tiene pues gran parte de su familia, pues es un poco medio italiano, ¿no? Y la primera pregunta, Simón, que yo te quería hacer es que, bueno, que todos sabemos un poco que el Tour es esa primera carrera, ¿no? O es la carrera un poco madre, pero ¿qué tiene el Giro para que tú que has estado allí, que lo has vivido y que conoces la historia, cómo es posible que el Giro siga teniendo ese arraigo, siga teniendo, o que para los Giro, o sea, perdón, para los italianos, el Giro sea como la carrera más importante? ¿Qué es lo que pasa allí durante ese mes de mayo que hace que Italia se transforme y que el ciclismo sea, bueno, creo que el ciclismo no es, seguramente el fútbol esté por delante, pero la tradición italiana que hay allí de ciclismo es difícil encontrar en otros sitios, ¿no? ¿Qué ocurrió o qué ha pasado en la historia para que eso ocurra? Han pasado muchas cosas, pero la primera cosa, o por lo menos yo pienso que una de las primeras cosas tan importantes como para convertir un deporte que al final es un deporte elitista, o una actividad de ocio elitista, que surge a finales del siglo XIX, a convertirse
en un deporte de masas, practicado por masas de ciudadanos y con masas de espectadores que lo ven al borde de la carretera o que lo escuchan por la radio y que posteriormente en los años 60 lo ven por la televisión, desde mi análisis, incluso os digo, por delante del fútbol. Y que además no es solo un proceso que se da en Italia, es un proceso que se da incluso en España y que muchas veces se nos olvida. Y a los historiadores del deporte, que muchas veces nos centramos en la difusión del fútbol, la transformación del fútbol, pero el ciclismo, incluso antes del fútbol, se convierte en una actividad de ocio de masas. Y desde mi punto de análisis, desde mi versión, es que desde su origen o desde esa transformación de deporte elitista a convertirse en un deporte de masas, es un deporte de héroes. Es un deporte de sufrir. Es un deporte de aventureros. Es un deporte que salen 30 y no saben si llegan 3. ¿Y por qué se identifica tanto con la gente del pueblo? Porque la gente del pueblo está sufriendo también. No encima de una bicicleta, pero sufren en el campo, sufren en la fábrica, trabajan de sol a sol, sacan poco dinero. Me refiero, se identifican rápidamente con esos nuevos héroes de la bicicleta, que por otro lado surgen de donde surgen ellos, me refiero. Que no son el marqués de no sé qué, sino que es Gino, que luego se convertirá en el gran Gino Bartali, o Fausto, o Bamont, me refiero, uno de aquí al lado que ha sufrido lo mismo que nosotros y que ha encontrado en la bicicleta la posibilidad de ascender socialmente. Pero al final lo que se está convirtiendo es una identificación con estos señores que están sufriendo en la carretera. Y nosotros, que de alguna forma nos sentimos cercanos a ese sufrimiento. Me refiero. Es verdad que luego hay esa parte, y hay también, un poco siguiendo la pregunta de David, claro, también hay un elemento de mercantilización y comercialización, me refiero. No es coincidencia que detrás de los grandes periódicos están estas competiciones, claro. Al Auto o a la Gazzetta dello Sport le interesa vender periódicos y financiar este tipo de carreras, como también financiaban otro tipo de eventos deportivos. Pero estas carreras, ¿qué le permite? Le permite no solamente vivir de estos partidos de fútbol de los fines de semana, sino que durante 3 semanas, en el momento en el que encima no hay fútbol, yo estoy vendiendo periódicos masivamente todos los días. Al mismo tiempo también es un elemento de producción, de industria, de innovación. Y al mismo tiempo, tampoco podemos olvidar este elemento, es un elemento de identidad nacional. Y hay pocos eventos deportivos con tanta fuerza a nivel de identidad nacional. Es que uno ve la primera edición del Tour de Francia o el Giro de Italia y es que es un recorrido por estos países. Me refiero, es un evento que termina enlazando la gran bucle, el gran círculo. Me refiero, estamos enlazando, ¿no?, de alguna forma lo que es toda Francia. Empieza en París, termina en París, o empieza y termina en Roma, o termina en Milán. Y además no solamente pasa por esas grandes ciudades que los ciudadanos de esa ciudad están habituados a ver grandes eventos deportivos, sino que pasa por mi pueblo, que es un pueblo pequeñito por ahí en el sur de Italia, y por aquí van a pasar todos los grandes héroes y mitos del ciclismo. Me refiero, por eso se convierte en algo tan potente. De alguna forma tiene esas 4 patas, ¿no?, como poco, y esas 4 patas se siguen manteniendo. Y luego es algo nuestro, es el Giro de Italia. Y si encima lo ponemos con la competencia del Tour de Francia, que igual que los españoles siempre hemos tenido esa competencia, los italianos igual, por eso tan importantes son los éxitos de los españoles y de los italianos en el Tour de Francia, me refiero. De alguna forma estás triunfando allí donde tienes que triunfar, ¿no?, en el Giro de Italia, pero también en el Tour de Francia. De alguna forma, bueno, tampoco quiero enrollarme mucho, ¿no?, pero yo creo que son elementos que además en Italia han seguido manteniendo, me refiero, ¿no? Han seguido manteniendo esa tradición. La RAI hace retransmisiones especiales infinitas, ¿no?, y después de la etapa, tertulias infinitas, con obviamente polémicas también infinitas, me refiero, que cuando a lo mejor uno lo ve desde fuera dice, qué absurdo, porque se tiran 3 horas diciendo, pero ¿y por qué este equipo no apoya al otro? ¿Y por qué no ha saltado? ¿Y por qué no sé cuántos? Pero de alguna forma es lo que da sentido a esas 3 semanas mágicas en las que por 3 semanas no hay otro deporte
más importante que el ciclismo, ¿no? Y Entonces, yo creo que eso es. una pregunta a lo que tú comentas, aunque aquí es verdad que la Vuelta a España parece que los últimos años se ve mucho más público que... Pero yo recuerdo haber visto aquí hace 7 o 8 años Vueltas a España donde no había nadie viendo la carrera. Tú decías, joder, esos años a mí me daba pena, ¿no? Veías el Giro, veías el Tour, incluso la Vuelta a Portugal, estaba lleno de gente y aquí la Vuelta a España, yo qué sé, llegaba en alto en el Pirineo y no había nadie. O sea, tú decías, joder, aquí no interesa la vuelta de casa. Ahora parece que estos últimos años ha resurgido. Me da la sensación de que hay muchísimo más público y se va equiparando a lo que es el Tour o el Giro. No sé si los demás tenéis esa sensación de años atrás que la vuelta como que no interesaba. Sí, de hecho me acuerdo que había años que había cierta polémica con eso, creo que fue en el año 2007, el año que ganó Menchov, creo recordar. Que fue el que, sí, no sé, que no había nadie viendo la llegada en alto siquiera, sí, muchas veces. Efectivamente. Y era por un tema de que también no sé por qué hubo una época que los, entre comillas, corredores más influyentes de ese momento no andaban en las grandes vueltas, iban siempre o al Giro o al Tour. Hubo una época que no se sabía por qué, bueno, no se sabía por qué iban a Giro y Tour y decían, o a vuelta paso. O sea, a lo mejor por eso pueden andar los tiros. A mí me da la sensación como que aquí no le damos tanto valor, ¿no? A la vuelta de casa con lo bonita que es. No lo sé. Una apreciación mía, ¿eh? Bueno, no sé, aquí me meto a lo mejor en el terreno de Simón, pero sí que es verdad que yo creo que el cambio de fecha ha condicionado un poco hasta que la gente ha cogido el... O sea, nosotros venimos arrastrando la vuelta de abril, se pasa a septiembre, Unipublic vende la vuelta, la coge otra empresa. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un cambio ahí hasta que a lo mejor se ha encontrado el modelo de negocio, podríamos decir, ¿no? De qué es lo atractivo para que también muchos corredores, al tener problemas en el Tour, vienen luego a salvar a lo mejor la temporada de la Vuelta. La participación también ha aumentado mucho en cuanto a nivel de corredor. Entonces, yo creo que puede ser que eso también nos haga el que haya ahora mucho más seguimiento del que ha podido haber otros años, porque al principio yo me acuerdo de que los años de septiembre, lo que comentabais, mucha gente venía 2 semanas para preparar el campeonato del mundo y se bajaba. Y entonces ya con eso habías hecho tu parte de la vuelta, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que puede ser que a lo mejor sea con el evento, que a lo mejor la sociedad esté menos, o el país esté a lo mejor pues menos vinculado, ¿no? Si comparamos con el Giro y con el Tour, a lo mejor es el que tiene menos identificación de los tres. Puede ser, a lo mejor. También yo creo, por ejemplo, una de las cosas que está haciendo ahora bien la vuelta, y no sé qué pensáis vosotros, Javier y Gary, que a lo mejor lo conocéis un poco más de cerca, están implicando también a muchos ciclistas profesionales en la organización, en el diseño de etapas, en ir en los coches, en estar como parte del evento, y eso yo creo que hace que también que se mueva mucho más, ¿no? Y también que se está, pues eso, mejorando toda esa parte. No sé cómo lo ves tú eso, Simón, a lo mejor Pues va a poder ser el problema de España con la vuelta. No, yo por mi parte yo hago un mea culpa, en el sentido de que también parte de eso es responsabilidad de los propios historiadores o investigadores en estas áreas en el que tampoco hemos sido suficientemente hábiles como para transmitir esto. Me refiero, pues igual que del Tour de Francia o del Giro de Italia, hay bastante investigación, libros, artículos publicados. La Vuelta a España sigue siendo todavía un tema minoritario de investigación, por ejemplo, en mi ámbito de historia del deporte. Entonces, yo creo que también es importante, desde nuestra perspectiva, el transmitir, digamos, a la sociedad lo importante que es este evento, que está desde 1935. Y la importancia, el recorrido, la historia que tiene, los momentos buenos, los momentos malos, que de alguna forma ha ido de la mano del desarrollo y de la evolución de este país, que no puede empezar antes de los años 30 porque las infraestructuras y las carreteras no se lo podían permitir en España, pero en cambio en Cataluña o en el País Vasco, que tiene una infraestructura mejores, sí que se lo pueden permitir, y por eso empieza la Vuelta a Cataluña o la Vuelta a País Vasco, empieza antes. Me refiero, de alguna forma, es un poco como yo entiendo el deporte y entiendo el ciclismo, es la puerta o la ventana que te permite poder entender un poquito mejor la historia de este país o nuestra sociedad, me refiero. Entonces, pues bueno, pues también ya no es tanto que también influye, pues si viene este corredor importante o no viene este corredor importante, pero más allá de estas cosas que pueden depender pues, de lo que estáis diciendo, de que sea en esta fecha o sea en otra fecha, o que la planificación mía esté más centrada en el Tour de Francia y me interese más ir al Giro o ir a otro, es importante subrayar el valor que tiene a nivel histórico de tradición este evento deportivo. Y yo creo que, por lo menos desde la parte de nosotros los historiadores del deporte, podemos hacer mucho más. Y hay pocos eventos deportivos que tengan tanto recorrido, tanta tradición histórica, me refiero. Entonces,
es bueno aprovecharlo, es bueno ponerlo en valor y que la gente cuando va allí al pie de la carretera sepa que no está viendo un evento cualquiera. Y que por ahí, por esta Vuelta a España, han pasado los más grandes nombres de la historia del ciclismo, ¿no? Y entonces, bueno, eso es importante. Y yo creo que deberíamos incidir, por lo menos los historiadores del deporte, mucho más en este tipo, que la gente lo conociera, que conociera la historia del ciclismo y que conociera la historia de la Vuelta a España. O sea, uno de los motivos por los que, porque siempre se ha asociado como que el norte de España siempre había tenido la fama de que o el gran impulso que tuvo allí era pues porque también era más accesible todo el material. O sea, que otra de las cosas, yo eso no lo sabía, por ejemplo, era que allí también las infraestructuras te permitían poder desarrollar una carrera o hacer una competición. Yo eso no tenía conocimiento de... Claro, pero porque es que, bueno, la misma historia del Tour nos lo está diciendo. O sea, hasta 1909 no se deciden a ir a los Pirineos. Y cuando van a los Pirineos, eso no era los Pirineos, eso era una auténtica aventura, me refiero. Claro, ¿por qué? Porque los Pirineos era un lugar en el que no había carreteras para pasar los puertos. Entonces, claro, de los Pirineos para acá, esa red de infraestructuras de comunicación en algunos lugares era muy deficitaria. Por lo tanto, si no tienes carreteras, no estamos hablando de autopistas ni de carreteras asfaltadas, sino de que no sean caminos de tierra o de piedras y los que por lo menos nos permita... Se puede ir una bici, vamos. Exacto. Exacto. Con todas las dificultades, ¿no? Que supone, pero por lo menos que pueda ir. Es que por Despeñaperro no puede pasar. Entonces, digo, por ejemplo, entonces es imposible. Entonces, hasta que esas infraestructuras no se van desarrollando, no se puede plantear el hacer una Vuelta Ciclista a España. Pero me refiero, no solamente con el ciclismo, con el fútbol. O sea, hasta la temporada 1928-1929 no se puede plantear al hacer una liga española. Porque si tardo 4 días en ir desde el norte hasta el sur, no podemos hacerlo. Me refiero, muchas veces nos olvidamos de la importancia de esa infraestructura para desarrollar eventos, claro, de este tipo. Es que yo lo que estoy dando es una Vuelta a España. O estoy dando una Vuelta a Francia o una Vuelta a Italia. Por eso las dificultades en el mismo Giro de Italia de hacer una vuelta en el sur de Italia. Las diferencias entre norte y sur ralentizan el que verdaderamente la Vuelta a Italia pueda llegar al sur de Italia, porque hay unas diferencias en infraestructuras, me refiero. Entonces, son eventos importantes, pero que todavía lo hace más relevante, me refiero. Hace más relevante que todavía tenemos una competición de ese tipo, una competición en la que permite también, como pasa en el Tour de Francia o como pasa en el Giro de Italia, impulsar y desarrollar la industria de bicicletas en nuestro país, a través de los equipos en los que promueven estas marcas de bicicletas. Me refiero, una industria que se desarrolla en Francia, se desarrolla en Italia, se desarrolla en Inglaterra, en España va un poco más lento y las competiciones de ciclismo hacen y empujan este desarrollo de la mercantilización y el comercio de estas bicicletas, el abaratamiento de los precios y que pueden acceder más masas de aficionados y de gente normal a utilizar las bicicletas. En muchos de los casos, como un elemento, como un medio de comunicación o como una forma de ganarse la vida, y en algunos menos como una forma sorprendentemente para ascender socialmente, conseguir fama y popularidad en el mundo del deporte. Interesante. Una preguntilla hablando un poco del tema de la infraestructura. Creo recordar que a nivel histórico, antes el Tour, no sé si el Giro y la Vuelta pasaba lo mismo, se corría por naciones, es decir, había representantes de España por naciones, es decir, por representantes de España, Italia, Francia. ¿Por qué creo que se dio ese cambio de los primeros años del Tour, que creo que fue el primero en torno a 1903, creo recordar? No sé si me equivoco. ¿Y crees que a lo mejor ese cambio de infraestructura da paso a que las entidades privadas o los equipos privados aparezcan? ¿O cuáles son las razones por las que viene esa historia? Ese tema, Gabriel, es fantástico, porque realmente primero el Tour surge, Henri Desgrange crea el Tour de Francia como una aventura individual. Me refiero. No hay equipo, no hay nada. Yo con mi bicicleta vamos a ver si puedo recorrer 2000 y pico kilómetros por Francia con etapas de 400 kilómetros en que entre una etapa y otra etapa puedo descansar 2 o 3 días, en el que empiezan 60 pero llegan 20 y es individual. A partir de un poco tipo como las brevets que se hacen ahora y demás, ¿no? Una cosa así parecida. Eso es.
pero más bestia todavía. Pero más bestia. Exacto. Eso Simón ahora se sigue manteniendo y se llaman las brevets. Por ejemplo, aquí Eso es. la más, creo, de las primeras que había era la París-Rouen, si mal no recuerdo, que es de las primeras pruebas que hay constancia. Aquí en Madrid tenemos la Madrid-Gijón-Madrid, por ejemplo. Sí. Que se puede hacer. La París-Brest también me suena, Claro. que son Sí. las originarias francesas. Es que estamos hablando prácticamente de aventureros, deportistas aventureros me refiero, porque al final era un tipo que si empezaba en Asturias se tenía que ir de Madrid con su bicicleta a Asturias y ya, bueno, ya desde Asturias empezamos la carrera que toque, me refiero. En 1909 empiezan a entrar en el Tour de Francia equipos de marcas de bicicletas. ¿Por qué? Porque igual que para los periódicos es interesante para vender más periódicos, para las bicicletas es fantástico que estos tipos lleven en el maillot el nombre de mi marca porque vendo más bicicletas. ¿Qué va viendo Henri Desgrange? Que a lo largo desde 1909, como es normal, al mismo tiempo sigue habiendo ciclistas independientes que participan en el Tour de Francia. Pero claro, estos equipos con más dinero, más potentes, van acumulando a los ciclistas más importantes y lo que va viendo Henri Desgrange es que la mayoría de estas victorias del Tour es de los ciclistas de los mismos equipos. Como Henri Desgrange, aparte de ser periodista, fundador del Tour de Francia, también el elemento nacionalista es muy importante. En 1929 decide dar un bandazo a esto porque de alguna forma estas marcas de bicicletas estaban acaparando todos los triunfos del Tour de Francia. Y lo que decide... Perdona, antes de seguir, ¿sabes qué equipos eran o qué marcas corrían? Porque yo, por ejemplo, he visto fotos antiguas de maillot de estos de lana con Bianchi. He visto también equipos de Pirelli, por ejemplo, también he visto, ¿vale? Que ahora Pirelli ha estado muchos años sin tener con mucha presencia en el ciclismo y ahora ha vuelto a hacer otra vez neumáticos. No sé si te suena así alguno más conocido. Yo eso he encontrado fotos. No recuerdo exactamente, no sé si a Barilot o algo así, una de las marcas francesas que tenía un equipo de ciclismo, pero no recuerdo exactamente, pero sí que estaba monopolizado prácticamente por dos marcas, en la que a lo mejor cuatro años seguidos estaba ganando ciclistas de esa misma marca. Entonces, Henri Desgrange cambia y a partir de 1929 lo que hace es crear estos equipos de selecciones, que no solamente, claro, que son equipos de países, pero que no todos los países pueden, de hecho, solamente son 4 o 5 países. Bélgica, Francia, Italia, Alemania, España, que pueden llevar un importante número de ciclistas. Luego hay otros países que llevan mucho menos ciclistas y luego no solamente son países, hay también regiones en el que llevan los ciclistas. ¿Qué pasa? Que se empieza a dar una situación muy complicada. Esto es un elemento muy importante, otro elemento más de identidad nacional. Porque estamos representando en lo que quiere es utilizar por lo que está viendo en el deporte, me refiero como las selecciones de fútbol, está viendo la importancia que tiene el elemento de identidad nacional y su relación con el deporte y la potencia que tiene. El nacionalista y con chauvinista y con un marcado carácter subraya verdaderamente ese nacionalismo francés. Entonces, esto encajaba un poco con la ideología que también tenía Henri Desgrange, ¿no? Pero ¿qué empieza a suceder? Que se dan cosas absurdas, como que, porque claro, los ciclistas siguen perteneciendo a equipos de marcas de bicicletas, pero cuando van al Tour de Francia, los que están compitiendo en otras carreras terminan siendo compañeros de equipo. Y se dan esas situaciones complicadas hasta el punto que llegan algunas de estos equipos a decir que sus ciclistas no vayan al Tour de Francia. Entonces, esto terminará, tiene un elemento muy interesante. En 1931, como se empiezan a quejar, lo que hace, les dice a los corredores, no os preocupéis, todos los corredores que vayáis de las selecciones, todos los gastos, la comida, el alojamiento, todo lo pagamos el Tour de Francia. Ahí ya... Para que no haya problemas con las marcas y no sé qué, claro, porque la marca te está diciendo, yo te estoy pagando a ti y tú ahora te vas al Tour de Francia y no me interesa que vayas al Tour de Francia. Pero ya era tan prestigioso ganar el Tour. O sea, ya era tan prestigioso. Ya les interesaba. En los años 20 el ciclismo es un deporte de masas. Sí. Y, por ejemplo, no solamente en Francia,
en España el deporte que compite con el fútbol es el ciclismo y el boxeo. Es el ciclismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Claro, porque en Rides Grand, claro, pues dicen, venga, vamos, porque nos lo pagan. Pero claro, el fundador del Tour dice, ¿y ahora de dónde saco dinero? Claro, porque ya no era solo eso. Algo que yo he visto también muchas veces, y si me equivoco me corregí, en los documentales, no sé en qué año, antes los avituallamientos lo que hacían los ciclistas era, se metían en los bares y empezaban a coger cerveza, todo, y se lo llevaban del tirón. O sea, ¿quién pagaba eso? O sea, ¿quién le da ¿cómo logísticamente? el avituallamiento? ¿Quién le da el avituallamiento al que Exactamente. participa en el París-Dakar? Nadie le da el avituallamiento al que participa en el París-Dakar. Me refiero, claro, esto es una aventura, ¿no? El avituallamiento te lo buscas tú, si pinchas te lo arreglas tú, y si te caes por allí, pues te lo buscarás. Me refiero, el problema de todo esto aventura es que en las primeras ediciones llegaba uno y decía, pues me subo al tren y me voy para allá. Y entonces había gente del auto que tenía que estar de alguna forma yendo con los ciclistas, pues claro, las diferencias entre uno y otro es que uno llegaba una hora y el otro llegaba 3 horas más tarde. No 5 minutos, 3 horas más tarde. Entonces, claro, era muy complicado. Por eso algunos hacían trampas, algunos... ¿Qué era? Es una aventura, me refiero. Que eso, si lo decimos, bueno, es que claro, estás recorriendo el desierto del Sáhara ahora mismo, pues dices, bueno, lo entiendo. Pero claro, de alguna forma ese desierto del Sáhara era Francia, era Italia y era España, porque las infraestructuras de comunicación no eran las que era ahora. Entonces, claro, recorrer todo Francia, 500 kilómetros, pues claro, tú salías y yo espérate que me quedo aquí a ver si como y luego dentro de una hora cuando haga la digestión sigo otra vez. En 1931, como tienen que poner tanto dinero, tienen una fantástica idea, que es vamos a crear una caravana de publicidad que siga a los corredores. Pues... Y en 1931 surge esa caravana. Claro, esa caravana no tiene ningún sentido si este tour no lo ve nadie, pero es que el tour, como decíamos antes, es que ya lo ven miles de personas. Y es que ya cuando pasa por el pueblo, está todo el pueblo esperando que pase el tour. Entonces, si yo le voy cobrando a esas marcas, voy ganando dinero. Y de hecho, les voy cobrando incluso a las ciudades donde sale cada etapa y donde llega, les cobro. Ahí viene el origen de todo ya. Incluso a los velódromos donde termina, les cobro. Y entonces así saco, me refiero, el dinero que saca en 3 o 4 años con esta caravana de publicidad le da para pagar a estos corredores y tener muchos beneficios económicos. ¿Por qué? Porque es un deporte de masas. Porque lo que decimos, cuando empieza el Tour de Francia, se para todo. Y la gente está deseando llegar a conectarse a la radio para ver cómo va la etapa y al día siguiente baja al kiosco a comprar el periódico. Entonces, estas empresas de publicidad les interesa estar ahí. De hecho, Bamontes gana el Tour con la selección, ¿no? Claro, sí, claro. Hay fotos de la selección española. Claro, es que lo de las selecciones estará hasta, si no me equivoco, hasta finales de los años 50. En el que, ¿qué? Hay un proceso ya de mercantilización en el que ya es muy difícil parar a estas grandes marcas de bicicletas. Entonces llega un momento en el que ya no se puede llevar adelante. Es verdad que luego se ha intentado de alguna forma y tal, pero la potencia que tienen estas marcas de bicicletas hace que sea muy difícil el seguir compaginando esta idea y sobre todo lo que estamos hablando. Al final no me interesa tener a un corredor que luego cuando va a ir al Gran Tour o al Giro de Italia, donde verdaderamente saco dinero, no está participando en el equipo Bianchi, sino que está participando en la selección española. Y yo prefiero tener mi equipo con 10, 12 o 15 corredores que llevan mi maillot, no uno que lleva mi maillot en un equipo en el que uno lleva este maillot, del otro, me refiero, es un tema, entonces llega este problema de mercantilización, es verdad que los tiempos pasan, entonces los años 30 no son los años 60, entonces lo que en los años 30 en Rides Grand le encaja perfectamente, es verdad que a los herederos del Tour de Francia en los años 60 ya no encaja de esta forma, ¿no? Pero el elemento, por ejemplo, de la caravana de publicidad sigue funcionando porque es una forma de ganar mucho dinero también. Bueno, y a día de hoy es algo, vamos, es que empiezan a pasar coches una hora antes que los ciclistas. Es verdad que también es importante también esas fechas. Estamos hablando de finales de los años 50, principios de los años 60. Llega la televisión.
Totalmente. Hechos de televisión, beneficio también para el Tour de Francia, me refiero, más publicidad. Entonces, estamos hablando de una sociedad que también se está mercantilizando, de la llegada del marketing, digamos, el empuje de la publicidad a través de los medios de comunicación y que este estilo de selecciones de ciclismo se termina quedando. Por ejemplo, en Italia, en el Giro de Italia, hasta donde yo sé, no ha sido tan importante los equipos de selecciones. Equipos de selecciones, como había algunos de selecciones y otros de regiones. Me refiero, y había equipos de selecciones que iban a lo mejor con 12 corredores y otros de selecciones que solo eran capaces de juntar a 5 o 6. Y mientras tanto, en algunos casos, sobre todo en los años 30, todavía iban corredores independientes. Lo que pasa es que, claro, era muy complicado como corredor independiente conseguir ganar si al lado tenías un equipo potente, ¿no? Pero es muy interesante, al final es un poco lo que estamos hablando. A través del Tour vas conociendo la evolución de alguna forma de Francia, de Europa y de los otros países. Es ver cómo se va transformando un país, asomándote de alguna forma por la ventana del deporte o del ciclismo en este caso. Yo siempre recuerdo alguna vez que te he enseñado, pues, al final tú has sido mi jefe y yo te tenía que enseñar cosas que hacía de clase y tal. Y recuerdo, pues eso, al final tú manejas muchas fuentes bibliográficas históricas de ciclismo y recuerdo carreras en velódromo, yo qué sé, 1902, 3, 4, con la Gran Bis, velódromos llenos a rebosar, claro, como si fuese fútbol. O sea, un deporte de masas total, que bueno, que ahora se ha bajado un poco, pero porque el fútbol un poco se lo ha llevado todo, pero sí que parece que era un deporte muy seguido y donde era muy importante la participación del público, del espectador, ¿no? Yo he visto imágenes subiendo, la primera vez que se sube, por ejemplo, el Paso de Gavia, que yo no sé cómo subía hasta allí arriba la gente, cómo subirían. Con los desarrollos que había y estando las carreras como había. Pero el problema de eso es que casi arriba del Gavia sube gente a ver el Giro, cuando no había coches, cuando la carretera está bastante mal, o sea, y te encuentras en la parte alta del Gavia llena de gente animando a ciclistas, porque era como, hostia, tenemos que ir allí a ver si es que realmente suben o no suben. Hay algunos que suben en bici, otros que suben empujando, pero está... Yo me planteo, o sea, ya que los ciclistas pasen me parece una barbaridad, pero que esté gente allí esperándolos, me parece una auténtica locura. ¿Cómo ha llegado esa gente allí? Incluso... Pero es que si vosotros lo sabéis mejor que yo, me refiero, que estáis todos los días con los ciclistas, es que el ciclismo no es el de 1909, pero los ciclistas siguen sufriendo, y perdonad la expresión, como perros encima de la bicicleta. ¿Sí o no? Eso no cambia, no cambia. Entonces, es normal que la gente vaya a ver a estos héroes de la bicicleta. Que es uno de esos pocos deportes en los que de momento no hay una barrera entre el seguidor y el deportista. Tú en el fútbol no, o sea, te pasan cerca por la banda, pero tú estás subiendo un puerto y es que te pasan a centímetros. O sea, es que tú los puedes llegar a tocar a tu ídolo casi. A ver, no hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Pero que esa barrera... Desde el podcast tenemos que decir que no se debe, ¿vale? Aquí más de uno va a intentarlo. Pero lo que me refiero es que la barrera física yo creo que eso también es importante, que sea lo que decías tú, no ese deporte de masas y de gente, porque cuando tú ves que esa barrera física no existe, pues te anima a ir a verlo más, ¿no? Y ojo que el ciclismo siempre lo digo, que a lo mejor, o sea, la gente tiene mucho mérito, esto que sale a la calle y pasan, pues por el pueblo sí, pero es que pasan a 60 por hora. Es que pasan así, y ya se acabó, ¿no? Entonces, esa barrera física, espero que nunca que no tengamos o que no haya que poner vallas en puertos enteros, ¿no? Porque la gente no sea, yo que sé, le da gusto ver la Ichulia, ¿no? Está lleno de gente, pero todo el mundo respeta, todo el mundo tratan al ciclista súper bien, pues así es como debería ser. Yo si queréis tengo una pregunta aquí anotada, Simón, porque esto es una cosa que a mí me interesa, que siempre se ha hablado mucho de la utilización política del deporte, ¿no? O del deportista, ¿no? De cómo los políticos a veces han utilizado el deporte como herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. De los innumerables casos que tú conocerás, ¿nos podrías destacar alguno en el caso del ciclismo? Que diga, pues mira, este ciclista se le pidió, yo hoy por ejemplo conozco algún caso, pero no sé si tú dices, pues mira, hubo, yo que sé, mandatarios que le pidieron a tales ciclistas que era muy importante ir a una prueba o ver que, no sé, cosas de esas, no sé si tienes algún ejemplo por ahí que nos puedas decir, pues mira, de todos los que conozco, este yo creo que es el o ejemplar o que puede ser referente de algo así. Enfocado al ciclismo, ¿eh? Sí, sobre todo los deportistas triunfadores.
cuando no son triunfadores o cuando son triunfadores pero dejan de triunfar o de tener éxitos deportivos, ahí normalmente los políticos ya se alejan un poco. Se alejaban y se siguen Eso sigue alejando ahora. pasando, eso sigue pasando. Eso se sigue manteniendo, ¿no? El acercamiento de los políticos a los ciclistas triunfadores o a los deportistas o a las selecciones que triunfan, ¿no? Intentar salir en esa foto, como se suele decir, pero alejarme rápidamente cuando a lo mejor esa selección pierde o ese deportista resulta que se ha dopado o resulta que ha perdido. Entonces ya doy un salto para atrás y yo no le conozco, me refiero. Hay infinidad de casos, pero bueno, uno de los casos más o de los nombres más conocidos o más tradicionales, Gino Bartali, por ejemplo, es un ejemplo de eso, y junto con Fausto Coppi, y de esa utilización de lo que representaban, o de lo que se supone que representaban, porque en algunos casos cada uno de ellos llevaba una mochila detrás de una serie de elementos y de estereotipos representando una serie de valores y principios. En algunos casos en realidad no eran eso. De alguna forma, con Gino Bartali y con Fausto Coppi te permite de alguna forma conocer esa Italia después de la Segunda Guerra Mundial y esa situación tan tensa que vivía Italia. Me refiero, obviamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, con Mussolini, los deportistas se convertían de alguna forma en embajadores del fascismo o en soldados del deporte, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, el Tour de Francia del 38 de Gino Bartali se utiliza a nivel de los medios de comunicación como un éxito, no del ciclismo, sino como un éxito de los valores que representa Italia. Un éxito del fascismo. Es verdad que Mussolini les pide que vayan expresamente. Hombre, claro que sí. Mussolini le dice, oye, es que tenéis que ir y tenéis que ganar. Claro, me refiero, es verdad que en un primer momento la política deportiva del fascismo no se preocupa de estos deportistas profesionales, mercantilizados, porque los principios del deporte amateur, estos están corrompidos, estos ciclistas, estos futbolistas, estos boxeadores. Lo importante es llevar el deporte a todos los ciudadanos italianos y crear al nuevo italiano, pero obviamente poco tiempo después se empiezan a dar cuenta que, claro, el triunfo en un mundial de fútbol o ganar el Tour de Francia o convertirte en campeón del mundo de los pesos pesados como Primo Carnera es un instrumento y una herramienta ideal para mostrar una imagen de potencia, de fuerza, de propaganda de un país como Italia que quiere conquistar el mundo o que pretende conquistar el mundo. Por lo tanto, ese éxito del 38 de Gino Bartali se utiliza pese a que Gino Bartali no es fascista, pese a que Gino Bartali no tiene el carnet del partido fascista, pese a que Gino Bartali es católico, está cercana a la Iglesia Católica, representa todos los valores y principios de alguna forma del buen cristiano, del buen católico, y no es precisamente el modelo de fascista, pero da lo mismo, porque de alguna forma el sistema italiano utiliza de alguna forma ese triunfo de Gino Bartali. Pegamos un salto de una década y vamos a 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se está desarrollando el Tour de Francia de 1948, esa Italia después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se está volviendo a reconstruir y en la que está prácticamente dividida en dos partidos de masas, que son los democristianos y el Partido Comunista Italiano, con el De Gasperi, que es el presidente del gobierno, representante del Partido Democristiano, de la Iglesia Católica, y Palmiro Togliatti, que es el líder del Partido Comunista. Estamos hablando de millones de afiliados a estos partidos en un momento de tensión, de reconstrucción de la nueva Italia. Hay un atentado a Palmiro Togliatti en el que se piensa que pueden haberle matado. Los sindicatos, los miembros del Partido Comunista se tiran a la calle y hay un momento de tensión en las calles, en las que se piensa que acabamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, hay muchas más armas de las que convenía en las casas de la gente, hay una cultura de guerra, hay una situación muy complicada, han matado o es posible que hayan matado a nuestro líder. Entonces hay un contexto en el que De Gasperi, presidente del gobierno, piensa que se puede llegar a una guerra civil. Mientras tanto, nuestro amigo Gino Bartali está en el Tour de Francia, el líder está
a 20 minutos no le está saliendo precisamente el mejor tour de su vida. Botet es el que está de líder, y se cuenta, y se habla, y se ha mitificado posteriormente que el propio presidente de Gaspari, Giulio Andreotti, ministro, le llaman a Gino Bartali y le piden, por favor, que al día siguiente haga una gran etapa o que haga algo espectacular, porque los miles de italianos que obviamente están siguiendo el Tour de Francia, si hay un éxito o una etapa importante, pues quizá se tranquilicen un poco, se calmen los ánimos y demás. Bueno, hay determinada... Es verdad que luego todo esto se ha mitificado, hay algunos especialistas en los que dicen que no fue verdad esta llamada de Gasperi y que el Partido Democristiano y la Iglesia Católica después se utilizó para mitificar al gran Gino Bartali. Lo que está claro es que Gino Bartali al día siguiente hace una etapa la etapa de su vida, se escapa prácticamente a empezar la etapa, recorre 100 y pico kilómetros escapado, consigue recuperar, gana la etapa, consigue recuperar los 20 minutos, al día siguiente hace otra gran etapa y al mismo tiempo llegan ya las noticias de que parece que Palmiro Togliatti no va a morir, está herido, pero no va a morir y parece que se calma de alguna forma esa tensión. Es cierto que obviamente luego el Partido Democristiano utiliza esa imagen de Gino Bartali. Digamos que es nuestro gran Gino Bartali, el pío Gino Bartali, ¿no? Esa imagen de gran padre de familia, religioso, y que incluso se ha sacrificado por el país haciendo la gran etapa para salvar al país de lo que podía ser una guerra civil, ¿no? Esa es una utilización. Y enfrente tenemos a Fausto Coppi, ¿no? que de alguna forma representaría todo lo contrario, ¿no? Ser de izquierdas, cuando realmente tampoco era del Partido Comunista Fausto Coppi, ¿no? Entonces, pero los antagonismos funcionan y siguen funcionando en el deporte. Entonces, se termina creando ese antagonismo entre Gino Bartali y Fausto Coppi, que obviamente los dos luchaban y se reconocían y eran muy amigos, se reconocían como amigos, pero también se reconocían como grandes competidores en la carrera, ¿no? Y ahí se crea ese antagonismo que se termina construyendo y que si Gino Bartali es el pío Gino Bartali, representante de los democristianos, claro, Fausto Coppi, cuando en 1959, si no me equivoco, surge el caso de que tiene relaciones extramatrimoniales con Giulia Occhioni, que es la mujer del doctor Locatelli, un gran doctor muy importante, súper aficionado y seguidor de Fausto Coppi, tiene relaciones con la que se llama la Dama Blanca. Estamos hablando en unos años en los que esto estaba prohibido. Me refiero, prohibido hasta el punto que el doctor Locatelli terminará denunciando a su mujer por tener relaciones con Fausto Coppi, y la Dama Blanca, estamos hablando que esto salía todos los días en la prensa, este problema. La Dama Blanca terminará en la cárcel. Y no denuncia a Coppi. Y se tendrán que ir Fausto Coppi y Giulia se tendrán que ir a México a casarse, porque en Italia no se podían casar. De hecho, el matrimonio no se le reconocerá en Italia a Fausto Coppi. Me refiero, de lo que estamos hablando es de esa utilización política, ¿no? De cómo de alguna forma estos dos grandes héroes y mitos del deporte estaban representando lo que era Italia en esos momentos. Porque al mismo tiempo, cuando bajabas al bar de tu casa, uno era de Gino, otro era de Fausto, y podíamos llegar a darnos guantazos defendiendo a uno, defendiendo a otro, ¿no? Al final, como en el fútbol, como en todos los deportes, creo yo, que exacto, a todo el mundo le gusta tener que haya un bueno y un malo, entre comillas, yo me sé bueno o malo. Sí. ¿Son los buenos, son los malos o al revés? Que al final, si lo vas viendo, dices, pues al final los buenos son los malos y los malos son los buenos, o no son todos buenos y malos del todo, ¿no? Y esto es un poco lo que pasaba también con Gino Bartali y Fausto Coppi, ¿no? Esa es la foto esa, ¿no? Como la que la llaman la reconciliación de las dos Italias, cuando le está dando el agua hacia atrás de la ponchera y tal, que es como que ya, que quién le está dando. Sí, pero o sea, aún así David, el pique era quién se le había dado a quién. Pues claro, no se ve claro. Se sabe quién se la da a quién, ¿no? Si tú analizas un poco la imagen, pues en un principio parece que es Coppi el que le está dando agua a Bartali, ¿no? Pero, o bueno, le está dando la bebida a Bartali.
Pero bueno, un poco la mitología es la reconciliación un poco de las dos Italias, ¿no? De lo que comentaba ahora, Simón. Tourmalet de 1949 y esa imagen queda como un icono no del deporte, sino de la historia de Italia, ¿no? De lo que hay detrás de esa fotografía, ¿no? Claro, esa fotografía al final corren ríos de tinta de si se la da uno, se la da el otro, entonces se la deja, y entonces el otro la ayuda, entonces son amigos, no son amigos, entonces no ves cómo la ayuda. Bueno, pero toda esa polémica que también forma parte del ciclismo y forma parte del deporte y que forma parte de alguna forma también de ese negocio del deporte, porque tantos unos como otros van a ir al kiosco a comprar los periódicos y se van a pegar a la radio a escuchar la evolución de la etapa mañana. Pues bueno, Simón, yo creo que te vamos a dejar para otro día. Tenemos que traerte, esta va a ser la parte 1, habrá 2 parte 1 y parte 2. Yo creo que hemos hecho una buena introducción histórica. Yo creo que he hablado demasiado. No, pero aquí traemos a la gente para que hable. Vosotros, yo tenía que haber estado callado un poco más. Totalmente. Vas a tener que estudiarte un poco más algo. Oye, muy bien, muy interesante, muy interesante. Muy bueno. ¿Hay algún sitio, Juan Antonio, donde te puedan seguir? ¿Redes sociales? ¿Tienes algún blog? ¿Libros? Cuéntanos un poco para que la gente que nos escuche te pueda seguir también. Sí, bueno, tengo una cuenta de Twitter, aunque no soy el más activo en las redes sociales del mundo, pero bueno, tengo una cuenta de Twitter y luego, pues bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? Pues me da por investigar también y por escribir papers, no tan importantes como los vuestros, pero intento dentro de lo que puedo y bueno, también tengo algunos libros. Es verdad que de forma específica con el ciclismo no, pero sí sobre el origen y desarrollo del deporte en España y temas como los que estabais hablando vosotros. Sobre todo ahora me estoy metiendo más con esa utilización política, pero a través de las relaciones internacionales del deporte, sobre todo en el periodo del franquismo, ¿no? Y cómo el franquismo necesita mostrar una imagen al exterior buena, atractiva, ¿no? Y cómo de alguna forma el deporte se convierte en este instrumento, ¿no? Y como un organismo como el Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, está a disposición de alguna forma o tiene dentro de sus directrices el utilizar este deporte, los pocos éxitos del deporte, ¿no? Pero cuando Van Montes gana el Tour de Francia, cuando Caña gana el Tour de Francia, cuando Santana gana Wimbledon, ahí es donde aparece el régimen o el franquismo para utilizar esos éxitos deportivos. Es verdad que antes y probablemente después no tienen muchas ayudas, pero en ese momento en el que surge ese éxito inesperado, espontáneo, de un tipo como Van Montes, ahí sí que a nivel interno y a nivel externo se utiliza esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco en lo que me dedico, en estos últimos años, un poco a seguir llevando un poco a la investigación, pues como vosotros, al final la pasión que tenemos por el ciclismo o por el deporte en general, ¿no? Vosotros transmitirlo a través de vuestro conocimiento y yo, pues bueno, pues a través de la historia del deporte en mi caso. Pues fantástico, ha sido un placer, Juan Antonio, tenerte por aquí. El placer es mío, de verdad. Muchas gracias por vuestra invitación. Espero que por lo menos tanto a vosotros como a los muchos oyentes que tenéis os haya podido interesar o gustar. Os animo a que sigáis haciendo este podcast porque es verdaderamente interesante. Yo lo sigo, aprendo muchísimo de vosotros. Vuestros invitados hasta el día de hoy son fantásticos y muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Gracias a ti, Simón. Gracias a ti. Bueno, pues con eso ya nos despedimos. Nos vemos ya en el siguiente episodio. Recordad que nos tenéis, ya sabéis, en nuestro canal de Telegram, en el grupo de Facebook Podcast El Avituallamiento, el correo electrónico podcastelavituallamiento@gmail por si queréis escribirnos, comentarnos dudas e ideas de episodios. Estamos totalmente abiertos. Así que nada, un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.